Uno de los puntos más preponderantes es la metodología que nos enseñaron dentro de la maestría, cómo poder empezar a ver desde el punto de vista personal del usuario y no nada más del punto de vista como cliente o como mesías que es el que patrocina los proyectos, sino desde el punto de vista personal del que va a tener el uso el usuario o este espacio a desarrollar. Algunos tienen que ver, por ejemplo, con el aprendizaje de software, que tiene que ver con sistemas de información geográfica. Entonces, para varios proyectos de escala urbana, pues es ahorita fundamental el contar con dichos conocimientos. El hecho de estudiar la maestría me aumentó los conocimientos y por ende pues me generó más confianza, más seguridad en mí misma para poder seguir desarrollándome como profesionista independiente. Yo estudié la maestría en Ciencias con orientación en Gestión e Innovación del Diseño y bueno, como su palabra lo dice, gestión es algo que hago todos los días en mi trabajo. Asimismo, la metodología con la que nosotros trabajamos a lo largo de los semestres, a mí me ha ayudado mucho a resolver esas áreas de oportunidad que surgen día a día. Los principales retos a los que me enfrenté fue por el proceso de investigación a la etapa de recopilar información oficial, el dialogar o entrevistar personas encargadas de algún puesto o de algún departamento, digamos, estatal o gubernamental. Más que nada por la inexperiencia, ¿no? Ese podría decir que fue el principal reto. Por ejemplo, ciertas circunstancias que vimos durante el periodo de la maestría, como factibilidades de proyectos, el porqué de ciertas circunstancias para construir un proyecto, son cosas que a lo mejor después de egresar de la licenciatura no tienes muy presentes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a una sesión más del bloque de conferencias que hemos programado para estos 3 días del Foro del Conocimiento en su tercera edición. Esta tarde le corresponde al Colegio de Evaluadores, a través de 2 grandes representantes, pues compartirnos su conocimiento. Voy a tener el honor de presentarles a la arquitecta Edith Domínguez y al doctor Jesús Manuel Fitch, quien nos dará pie a este ciclo de conferencias. Doctor Fitch, bienvenido, catedrático de nuestra Facultad de Arquitectura, investigador, profesor SNI, muy orgullosos de tenerte en nuestro staff. Doctor, voy a leer tu semblanza para iniciar con la conferencia de esta tarde y a su vez tú das pie a la maestra. Bien, el doctor Jesús Manuel Fitch Osuna es arquitecto y maestro en evaluación inmobiliaria por la Universidad Autónoma de Nuevo León, doctor en gestión y evaluación urbana en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona y que pertenece a la Politécnica de Cataluña. El doctor Fitch es profesor investigador titular B en la universidad a partir del año 2001 y trabaja con nosotros en los programas de licenciatura en arquitectura, maestría en evaluación, maestría en arquitectura y asuntos urbanos y el doctorado en filosofía con orientación en asuntos urbanos. El doctor Fitch tiene perfil deseable PRODEP de la SEP y es también miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2 del CONACYT a partir del año 2008. El doctor Fitch ha sido y será o es miembro del Cuerpo Académico de Estudios sobre el Diseño, nivel consolidado por PRODEP, y es evaluador acreditado del RCA por el CONACYT. Es miembro del Colegio de Evaluadores a partir del 2006 y ha participado en la certificación de valores para diversos fines a través de juntas colegiadas. El doctor también ha sido coordinador de la Comisión Académica, hoy Cátedra de Evaluación
ingeniero Gonzalo Quiroga, en los periodos 2006, 2011, 2012, 2013, 14, 15, 16, 21 y 22, y vicepresidente del 2017 al 2018. Miembro de la Comisión de Certificación Profesional y de la Comisión Técnica del año 2017 a la fecha. Bienvenidos a ambos. Doctor Fish, te cedo la palabra para que des pie a esta tarde de conferencias. Hola, muy buenas tardes tengan todos ustedes, a los que nos acompañan, en especial a la arquitecta Edith, en esta tarde que nos va pues a exponer una interesante conferencia, ¿verdad? Antes de ello, quiero hacer que este espacio que se nos está otorgando por parte de la Facultad de Arquitectura corresponde a un convenio que se ha hecho entre la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Nuevo León y el Colegio de Evaluadores de Nuevo León, para tener este tipo de vínculos académicos y de investigación que permita a los estudiantes, en especial de la maestría en evaluación, pues tener esta retroalimentación. Asimismo, a la parte profesional, tener este vínculo desde el punto de vista académico y profesional. Me voy a permitir leer una breve semblanza de la experiencia profesional de nuestro conferencista el día de hoy, Edith Domínguez Sánchez. Ella es arquitecta del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, es maestra en evaluación inmobiliaria, también tiene una maestría en administración de la construcción, una maestría en evaluación agropecuaria, una especialidad en evaluación con orientación en inmuebles agropecuarios, realizadas en la Universidad Autónoma de Nuevo León y en la Universidad de Zacatecas. También tiene una amplia experiencia profesional en avalúos profesionales para diversos tipos, en avalúo AAA, en TASValúo, en TIMSA, en el Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nuevo León, en Sofino, SASB, en Bancomer, en Colegio de Valores de Nuevo León, Hipotecaria Nacional, en la INDAVIN, en el Banco Nacional de México, en Tauro Asesores Inmobiliarios, en la Universidad de Durango, y también ha tenido por ahí una serie de adscripciones a colegios en donde ha participado en los consejos y en las asociaciones, como es el caso del Consejo Editorial de la sección Bienes Raíces del Norte, el Grupo Reforma, también secretario académico de la Federación de Colegios Profesionales del Estado de Nuevo León, consejero ciudadano del Consejo Estatal de Participación Ciudadana, consejero ciudadano del Consejo Ciudadano del Instituto Registral y Catastral del Estado de Nuevo León, socia del Colegio de Evaluadores de Nuevo León de 1996 a la fecha, miembro del Colegio y Sociedad de Arquitectos de Nuevo León, AC, de marzo de 1997 a 2001, miembro fundador del Consejo Consultivo de Residencias del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, miembro de la IESEC, y también como parte de esta trayectoria curricular tiene el premio a la excelencia profesional por la Federación de Colegios Profesionales del Estado de Nuevo León y 4 premios en Ciencia y Tecnología y Urbanismo en el Instituto Tecnológico de Nuevo León, de Nuevo Laredo. Como podemos ver, es una amplia trayectoria la que nos muestra la arquitecta y maestra Edith, y el día de hoy nos viene a impartir una conferencia sobre la evaluación de inmuebles con régimen de condominio. Muchas gracias por aceptar esta invitación, Edith, y por dar parte de tu experiencia y tu formación en este tiempo. Gracias. Adelante, te cedemos la palabra. Gracias a ustedes por haberme honrado con esta invitación, donde pues veremos el tema de inmuebles en régimen en condominio. Básicamente, yo voy a presentarlo, ¿verdad? La ponencia, ¿ustedes la ponen? Yo la pongo. Sí, nosotros la ponemos. Okay.
A ver. Ya estoy compartiendo la pantalla. No, perdón. Ya estoy viendo el evento. Ok, perdón, ya. Bien. Pues el día de hoy vamos a ver la evaluación de inmuebles en régimen en condominio. Y vamos a ver básicamente... Yo la recorro a ustedes. Ok, bien. Bueno, una disculpa, la tecnología y yo no somos muy amigos, pero bien. Vamos a hablar sobre los antecedentes de lo que es el régimen en condominio. Vamos a hablar sobre los tipos de inmueble en régimen en condominio, ya sea por su estructura o por su uso. Manejaremos algunos conceptos básicos y la diferencia respecto a evaluar contra una propiedad privada individual. ¿Qué documentación se requiere al realizar un avalúo de un inmueble en régimen en condominio? ¿Qué datos podemos obtener del régimen en condominio y para lo cual es necesario e indispensable poder contar con tal o con tales régimen en el caso de que existan varios al momento de evaluar un bien, a diferencia de la documentación que se requiere al evaluar un inmueble privado individual? También vamos a ver la importancia del uso de suelo y lineamientos al considerar el mercado de terreno en el enfoque de costos y cómo el valor de las instalaciones especiales, elementos accesorios y obras complementarias del área privativa, así como de las amenidades, impactan en el valor del inmueble. Veremos el enfoque de costos, el enfoque de mercado y también cómo la pantalla. Y también debemos de saber que un inmueble en régimen en condominio, un departamento, una oficina, una bodega, una nave industrial que están en régimen en condominio, se entregan ya sea en obra gris, en obra negra, en obra blanca, equipados, semi-equipados, y esto impacta en el valor del inmueble. Y a su vez, al momento de que se venden estos, pues el valor que se tiene probablemente aumentó considerablemente desde el momento de la compra hasta su venta y se requiere un avalúo referido donde se deben de considerar todas estas mejoras al momento de vender o enajenar este inmueble. Siguiente, por favor. Aunque en la ciudad de Monterrey y el área metropolitana de Monterrey, pues se conocían escasos conjuntos, por ejemplo, condominios Constitución, algunos departamentos en zona tecnológico, en zona médica de la Universidad Autónoma de Nuevo León, pues la verdad es que este tipo de inmuebles nacieron con la llegada de los españoles, viendo una especie de vecindad, posteriormente se fueron regularizando y pues básicamente era un patio central donde alrededor estaban todas las habitaciones y podemos hablar de la vivienda promovida por Le Corbusier, en México el arquitecto Mario Pani, podemos hablar de cómo impactó el terremoto del 85 en estas disposiciones de vivienda, que pues muchas de ellas eran conjuntos que no se habían construido para enajenar, sino más bien para rentar, como la vecindad del Chavo, y pues era un solo propietario, no estaba un régimen en condominio, y al momento de que se reconstruyen algunos edificios que se cayeron en el terremoto del 85, pues ya se van regularizando esta forma de vivir y convivir entre los habitantes de estos inmuebles. Existen varios tipos de inmuebles en régimen en condominio. Una es por su estructura. Hay inmuebles donde se cuenta con un condominio vertical que, como su nombre lo indica, pues es un edificio de varios niveles donde existe un terreno común
con unidades de propiedad exclusiva o privada, que es donde habitan los inmuebles. Tienen un derecho de copropiedad sobre el suelo donde está desplantado el edificio o los edificios, y también tienen derecho y son dueños de una parte de las áreas comunes del terreno, como lo vemos, o bien la estructura y demás elementos que forman un todo. También existe el condominio horizontal, que son inmuebles que se disponen en forma horizontal en un terreno, y al igual que en el régimen en condominio vertical, pues existe un área privativa y un área común para disfrute y goce de todos los habitantes o condóminos que adquieren un inmueble o rentan un inmueble en condominio horizontal. También existe el condominio mixto, que es la unión de condominio vertical y horizontal. Y así, en la actualidad, podemos encontrar, al momento de estar evaluando departamentos, por ejemplo, si estamos hablando del ramo habitacional, que tienen un régimen en condominio y un indiviso que le corresponde en el conjunto o el condominio horizontal, y a su vez otro indiviso que le corresponde al régimen en condominio vertical. Esto es en cuanto a su estructura, condominio vertical, horizontal y mixto. Pero también por su uso existe una diferencia entre los tipos de condominio. Puede ser habitacional, comercial o de servicio, industrial y mixtos. Bueno, como su nombre se indica, ya no tenemos que hablar más al respecto. Sin embargo, podemos tener, al momento de estar evaluando un departamento, volviendo a lo mismo, por ejemplo, que es un departamento dentro de un conjunto horizontal, un condominio horizontal, que a su vez forma parte de un condominio vertical, y que además tienen otra serie de indivisos, por ejemplo, que le corresponde un indiviso respecto al área residencial, respecto al área comercial y respecto a otras partes que forman un todo, y que al final una partecita de ello le corresponde a esta unidad. Siguiente, por favor. Estos son algunos tipos de inmuebles en régimen en condominio, que pueden ser grandes desarrollos con grandes niveles y muchas amenidades, que esas amenidades le suman gran valor a la partecita que es el condominio, el área privativa. Pero también hay comerciales, hay de pocos niveles, hay de muchos niveles, hay de diferentes estratos o niveles socioeconómicos, hay antiguos, hay casitas que están en régimen en condominio y a lo mejor son unas cuantas en una cuadra. Hay grandes conjuntos como el de abajo, mano derecha. Este es un régimen en condominio de inmuebles industriales. Entonces, bueno, nada más son imágenes, algunos nuevos, algunos viejos. Continuamos, por favor. Debemos de tener algunos conceptos básicos. Básicamente, pues el régimen de propiedad en condominio es aquel en que los departamentos, casas, locales, viviendas o áreas construidas son susceptibles de aprovechamiento independiente por pertenecer a distintos propietarios y por tener salida a un elemento común o a la vía pública, y los propietarios tienen un derecho exclusivo sobre el área construida que le corresponde y un derecho de copropiedad sobre los elementos o partes comunes del inmueble necesarios para su adecuado uso y disfrute. O sea, ellos pueden realizar todas las actividades dentro del área privativa, siempre y cuando no se contraponga al reglamento del régimen en condominio, pero también, aunque tienen derecho a las áreas comunes, pues ahí tienen que seguir reglas más estrictas y para poder disfrutar y gozar de estos elementos. El indiviso se refiere a la parte proporcional que le corresponde al inmueble evaluado, expresado en porcentaje. De ahí que les comentaba que dentro de un régimen en condominio vertical, un edificio te corresponde una parte, y esa parte viene siendo un porcentaje que se le llama indiviso, y que hay otros tipos de indiviso, o en un mismo inmueble goza de varios indivisos o varias partes dentro del todo del conjunto horizontal, vertical, de usos mixtos, residencial, habitacional y demás. También
hablamos de las áreas comunes. Las áreas comunes es el número de áreas o instalaciones comunes que integran la totalidad del inmueble en condominio. Las áreas comunes, pues, pueden ser techadas, cerradas, o simplemente ser jardines, ser instalaciones, albercas, gimnasios. Estas son las áreas comunes que generalmente son las amenidades que integran un conjunto habitacional, hablando de conjuntos habitacionales. Existen otros conceptos, estos son los conceptos básicos que debemos de tomar en cuenta al momento de estar evaluando un inmueble, pero existen otros conceptos básicos, o más bien importados, como loft, live and work, senior living, etcétera, y otros más que día a día vas escuchando al momento de estar evaluando. La siguiente, por favor. Los elementos de propiedad común se consideran, pues, el terreno, los locales destinados a la administración, las fosas, pozos, cisternas, los cimientos y cualquier parte del inmueble que le da servicio al conjunto y a los condóminos que habitan en estos edificios. Como verán, en la estructura, los muros, las losas de entrepiso forman parte de esta propiedad común. Las cisternas, los equipos hidroneumáticos, las albercas, las áreas de asadores, los gimnasios, los salones de eventos forman parte también de estos inmuebles o esta propiedad común para goce de cada uno de los condóminos. Existe una administración. Esta administración se encarga de administrar, de darle servicio, de darle mantenimiento y cobra una cuota de administración necesaria para que pueda funcionar correctamente la operación de los inmuebles. La siguiente, por favor. A diferencia de evaluar una propiedad privada individual, pues en el caso de los inmuebles en régimen en condominio, se tiene la unidad privativa que ya hemos comentado, el espacio en el cual ustedes avistan el área interior del departamento, si estamos hablando de departamentos habitacionales, y un porcentaje sobre el terreno y las áreas y bienes comunes que deben de estar perfectamente definidos en el régimen en condominio. Más adelante vamos a ver una fracción de un régimen en condominio donde ustedes como evaluadores, o no sé si todos sean evaluadores o arquitectos o quienes quieren conocer sobre esto, van a poder diferenciar y tener la certeza de cada uno de los espacios. Y así, por ejemplo, si estamos hablando de un departamento en la boleta de predial, pues te das cuenta de dónde sale toda esta superficie. Si mi departamento es de 100 metros, porque la boleta de predial dice que es de 200 metros. Porque todas esas partecitas que forman el conjunto y que te corresponden de acuerdo al régimen en condominio, pues se suman y tú vas a pagar impuestos sobre esos tipos de construcción. Bueno, sí, sobre todo de construcción, porque lo que se suma ahí vienen siendo las áreas cerradas y techadas básicamente. Las áreas comunes, que son jardines, esos no se desglosan en el régimen en condominio, en la boleta de predial. En el valor físico se tiene que evaluar considerando estos tres aspectos. El valor total del terreno del condominio multiplicado por el indiviso. Aquí es importante considerar que si tú estás evaluando un departamento, volviendo a lo mismo, y quieres sacar el valor del terreno, no vas a comparar contra inmuebles que tengan un CUS diferente, porque, por ejemplo, lineamientos diferentes. Tienes que comparar contra inmuebles más o menos que tengan la superficie parecida a donde se está desplantando o al terreno donde está estas torres o este régimen en condominio. Y a su vez debes de considerar pues el CUS, por ejemplo, porque si estamos evaluando y dices, bueno, yo nada más voy a evaluar el terreno y a mí nada más me corresponden 20 metros del total, entonces pues puedo considerar terrenos con superficies muy pequeñas. Sin embargo, estamos hablando de cosas muy distintas, y el unitario de un terreno, el valor de un terreno por metro cuadrado de un inmueble donde puede ser desplantado una serie de edificios,
pues es mucho más alto que donde nada más te permiten unos 2 niveles o 2.5 niveles o 1.5 niveles, dependiendo del CUSCOS autorizado. Bueno, el valor total de las áreas comunes cubiertas y descubiertas, así como los bienes comunes, elevadores, albercas, antenas, también vas a sacar el valor total de la alberca, el valor total de los elevadores, considerando el número de elevadores y el tipo y capacidad de cada uno de ellos, y así una serie de instalaciones especiales, elementos accesorios y obras complementarias que le vas a aplicar el indiviso. Aquí, más adelante, vemos un ejemplo en el que ese indiviso puede variar. Tú le puedes, dentro de las áreas comunes de un inmueble en régimen en condominio vertical, pues le aplicas el indiviso que te corresponde de este inmueble. Pero a su vez, si tienen áreas comunes que comparten con los otros edificios, también le tienes que aplicar el indiviso que es diferente a aquel que se menciona en el régimen en condominio vertical. Y el valor físico de la unidad privativa. O sea, vamos a sacar el total del terreno y le aplicas el indiviso o los indivisos. Vas a sacar el valor de las construcciones comunes y le aplicas el indiviso. Y vamos a sacar el valor de la unidad privativa dependiendo de las características, acabados y equipamiento que tenga esto. Y así, muchas veces, si tú no tienes el régimen en condominio o no sabes que debes de solicitar al momento de hacer un avalúo un régimen en condominio y solamente te dan la escritura, no vas a tener los elementos para poder realizar el enfoque de costos. Y si estamos hablando de avalúos bancarios, es indispensable que tú tengas el valor bajo el enfoque de costos. Aunque el valor por mercado, pues al final es con lo que concluye. Sin embargo, pues la Sociedad Hipotecaria Federal no te acepta que concluyas, más bien que solamente utilices el enfoque de mercado. Aquí quiero hacer un paréntesis. Muchas veces se puede confundir. Dices, es que vivo en un fraccionamiento privado. Generalmente ese fraccionamiento cerrado no es un fraccionamiento privado, no está bajo un régimen en condominio. Entonces, tú vives en un fraccionamiento cerrado, donde sí hay un guardia, donde muchas veces sí se cobra una cuota de mantenimiento. Sin embargo, esa cuota de mantenimiento pues no es suficiente y además no hay un reglamento donde te obliguen a pagar, y por eso muchas veces no funcionan y no le puede exigir a cada uno de los habitantes de este fraccionamiento a que paguen sus cuotas, y al final pues esas cuotas es para pagar el velador. Ahí, como es municipal, como es cerrado y no es privado, va la basura, si necesitas lámparas, pues va a CFE, van servicios primarios, municipales y demás, a diferencia de cuando es un edificio que está, más bien un conjunto en régimen en condominio horizontal. Por ejemplo, no sé, algunos de Privanzas, hay unos con régimen de condominio horizontal, o las misiones es un ejemplo típico de un inmueble o de un fraccionamiento en régimen en condominio horizontal, donde pues eres dueño de tu parte privativa, pero a su vez eres dueño de parte de las calles, de las canchas, de todas las áreas verdes, etcétera, ¿no? Entonces, no hay que confundir un fraccionamiento cerrado de un privado, porque un privado está en régimen en condominio y se rige bajo otras condiciones. La siguiente, por favor. Para obtener el mercado, podría ser muy fácil, por así decirlo, sacar el valor de mercado. Yo tengo un departamento con tanta área y comparo con algo similar. Sin embargo, es muy común que al momento, incluso la gente de bienes raíces, espero no ofender a nadie, al momento de estar ofertando o publicando los departamentos en venta, se van a la boleta de predial y dice, la boleta de predial dice que yo tengo 200 metros cuadrados. Sin embargo, el área privativa, pues a lo mejor son 150 metros cuadrados. Y si tú tienes que tener la certeza de qué contra qué vas a comparar. Vas a comparar el área privativa de mi sujeto contra el área privativa de las comparables. Y esas comparables
pues debes de tener la certeza, hablar por teléfono, y aunque algunas veces hables, pues no sabes exactamente. Entonces ahí pues tú te das cuenta que al momento de estar homologando los unitarios que obtienes, pues son muy diferentes entre unos y otros, porque estás comparando peras con manzanas, estás comparando áreas comunes sumadas al área privativa, en algunos casos, en otros casos, pues sí estás considerando el área privativa solamente. Entonces, pues al momento de evaluar, debes de considerar esto principalmente, pero además debes de considerar el tipo, la demanda, las amenidades que tienen, los acabados, porque probablemente no tienes toda la información y no puedes comparar un inmueble que tiene, pues está en obra gris contra otro que está equipado. Sí puedes a lo mejor homologar y dar un premio por las condiciones en que están mejores los míos respecto a otro que está en peores condiciones o menos equipado o características inferiores al mío. Sin embargo, pues los acabados es una parte importante y sí se eleva drásticamente. Si ven en los manuales, ves que el unitario de un inmueble con acabados y sin acabados es muy diferente, y sobre todo cuando va elevándose el nivel. En un inmueble de lujo, pues es un gran porcentaje lo que se considera como acabados. Entonces, pues también, pues más adelante vemos, creo que no me queda tanto tiempo, pero vemos cómo es que vas a evaluar. Una cosa importante que debes de considerar es que los penthouse, o sea, a un nivel más alto, pues va teniendo un premio respecto a aquellos inmuebles que están en niveles inferiores. Esto siempre y cuando exista elevadores, ¿verdad? Y elevadores suficientes. No es lo mismo en aquellos conjuntos donde no existe elevador, que tenga una altura máxima de 4 niveles, donde pues se ve perjudicado el que esté en un nivel superior, porque va a tener que subir el mandado por las escaleras, y entre más alto pues es mayor el trabajo. Cosa contraria sucede cuando es un inmueble comercial, donde tiene más valor o más demanda lo que está en planta baja o que tiene más visibilidad desde la calle sobre aquellos que están en un nivel superior. La siguiente, por favor. Bueno, sabemos que al momento de que estás solicitando la documentación para poder realizar un avalúo individual, pues necesitamos de la escritura, de la boleta de predial y del plano. Pero cuando vamos a evaluar un inmueble en régimen en condominio, debes necesariamente tener el régimen en condominio, porque ahí tiene la descripción de la unidad que vas a evaluar y de todos los conceptos que se ven involucrados en el valor de tu inmueble. Pero además debes de tener la certeza o solicitar las características de todos los elementos accesorios especiales, instalaciones especiales u obras complementarias, y la descripción del mismo, la edad de los mismos y si están operando o no. Por ejemplo, si hay elevadores, cuántos números de elevadores, la capacidad, el número de paradas, la edad de lo mismo, la marca, lo que es la capacidad de las cisternas, de las subestaciones eléctricas, de las plantas de emergencia, de las albercas, de los equipos contra incendio, calderas, entre otros. Y al momento de estar haciendo el avalúo, vas a entrar a la unidad privativa, al departamento, volviendo a lo mismo, si hablamos de departamento, pero aplica a todas las unidades, ya sea comerciales, industriales, etcétera, ¿no? Y tener la certeza de estas características para que le des un valor, porque este importe es un monto muy alto, y aunque es una pequeña parte de lo que le corresponde, pues ahí puede tener una discrepancia. Sin embargo, pues si no tienes todos los elementos, porque difícilmente los vas a conseguir, pues poner una nota, y tú consideras en este tipo de edificios más o menos el importe es de tanto, y nada más poner la nota que no tuviste el acceso a estas instalaciones o no tuviste la capacidad para poder tener la certeza del valor que se le están dando a las mismas. El siguiente, por favor. Aquí hay unas pequeñas fracciones de un régimen en condominio. En el régimen en condominio, si tú estás evaluando, te piden en el formato de avalúo cuántas unidades privativas son, cuántos niveles son, cuál es la altura. Y aquí es una parte donde describe todo el conjunto de este inmueble,
También, pues, de dónde sacaste, pues, por ejemplo, Sofía, que es un régimen en condominio mixto, y así ciertos datos que vas obteniendo de fracciones en las primeras páginas del régimen en condominio. La siguiente, por favor. Aquí es un ejemplo de un inmueble en régimen en condominio horizontal, y cada una de las torres A, B, C y D es un régimen en condominio vertical. El total del área del terreno son 30.206 metros, de los cuales cada uno se desplanta en un terreno que se describe en el cuadro de áreas privadas, tanto de la torre A como B, C y D. Y hay una diferencia entre el área donde están desplantadas estas torres y el resto del terreno. Esa diferencia es el área común, el área de terreno común. Y al momento de que estás valuando una unidad privativa, pues vas a sacar el terreno que le corresponde de acuerdo al área de régimen en condominio vertical, y a su vez debe haber un indiviso con el cual vas a calcular la diferencia y otro valor que le vas a dar al área que le corresponde del conjunto. La siguiente, por favor. Aquí, estos al momento de que estás haciendo un avalúo, estos son de los cuadros, aunque no tuvieras y leyeras los, no sé, 700 páginas, 500 páginas, 200 páginas, porque los regímenes en condominio pues cada vez son más extensos, gracias a Dios, porque el de los inmuebles anteriores o inmuebles de departamentos del siglo pasado, pues no tienes todos los elementos y ahí andas viendo si se puede o no se puede realizar el enfoque de costos necesario para el avalúo bancario, por ejemplo. Aquí en este cuadro de áreas te dice cuál es la superficie del terreno, que es uno de los puntos. Tú tienes el indiviso, porque en la escritura sí te dan el indiviso, pero no te dan el área que le corresponde de terreno a tu departamento. Entonces tú tienes el área del terreno. En este caso, pues es el mismo ejemplo que tiene un área de terreno cada uno de los edificios, y teniendo los indivisos, pues ya sabes al menos el valor que le corresponde en el enfoque de costos al terreno. Y acá otro de los renglones importantes son las áreas comunes cubiertas. De estas áreas comunes cubiertas, una parte le corresponde al régimen en condominio vertical y otro el régimen en condominio horizontal. El régimen en condominio vertical pues es mucho más superficie, son todas las circulaciones horizontales y verticales del edificio, y donde están desplantadas estos, pues hay un área común donde solamente pues está la administración, el área de asadores y demás, entonces por eso es menor la superficie. Y tú al momento de estar evaluando, bueno, mejor me continúo con el siguiente para que ya se los explique ya más aterrizado. La siguiente, por favor. Aquí, bueno, es otro de los datos que obtenemos en el régimen en condominio. Por ejemplo, el Club Sonoma, pues es tanta la superficie, sin embargo, parte le corresponde al club deportivo y parte le corresponde al régimen en condominio horizontal, donde se desplantan 8 torres, y pues describe cómo está constituido este régimen en condominio. La siguiente, por favor. Aquí ya estamos hablando del régimen en condominio vertical. Sabemos la superficie de terreno, sabemos la superficie de circulación horizontal y vertical, las áreas que son comunes, cerradas y techadas, y las que solamente pues son comunes, pero pues equivalen a los jardines o a pavimentos. La siguiente, por favor. Aquí, al momento de evaluar, es indispensable que tengas esto. Describir el departamento. El departamento tiene un área privativa de 125.88 metros cuadrados, con una terraza de 28.78 metros cuadrados. Como paréntesis, al momento de que tú estás evaluando y estás aplicando el enfoque de mercado, pues la superficie contra la que tú vas a comparar
son inmuebles que tengan 125.88 más 28.78 de metros cuadrados de construcción. Esto es lo que vas a comparar, alrededor de 150 y tantos metros, vas a comparar contra departamentos con esa superficie. No le vas a agregar los 27 metros de los cajones de estacionamiento. Lo que sí podría hacer, si tú tienes 2 cajones de estacionamiento techados y la comparable tiene un cajón de estacionamiento techado o sin techar, pues ahí le puedes dar un factor de premio o de castigo por esa plus que tiene el tuyo o lo contrario, ¿verdad? Y se describe todo el departamento, las medidas y colindancias del mismo. La siguiente, por favor. En la terraza, también describe la terraza. Ya habíamos hablado que dieron una superficie. Esta superficie es techada y forma parte del área privativa. La siguiente. Y después tenemos esta descripción de donde aparece el expediente catastral y donde aparecen los 2 indivisos. Ya habíamos visto que en este conjunto estamos hablando de las huastecas, donde es un régimen en condominio horizontal y un régimen en condominio vertical, o sea, es un régimen en condominio mixto. Tienes un indiviso que le vas a aplicar a la superficie correspondiente tanto del terreno como de las instalaciones, las amenidades del régimen en condominio vertical, así como el régimen en condominio horizontal. Y aquí, en la parte inferior, vemos por qué vienen varias áreas y por qué tu boleta de predial no solamente indica los 126 metros cuadrados de tu área privativa o los 126 más la terraza. Aquí desglosa los diferentes tipos que son parte del área privativa y parte del área común techada, diferenciando pues si es cerrada, común, cerrada, techada. La siguiente, por favor. Aquí es otra boleta de predial en el cual también se desglosan el área correspondiente al terreno propio del departamento en el régimen de condominio horizontal y en el régimen de condominio vertical. Y pues la sumatoria es lo que te corresponde. Sin embargo, pues al momento de que tú estás vendiendo el inmueble, pues difícilmente aquí debería haber un coeficiente de castigo, porque hay inmuebles en régimen en condominio horizontal, por ejemplo, donde pues lo que le corresponde a las calles, a las vialidades, a los parques, es tal que se duplica el área privativa. Entonces, pues no puedes decir que estás vendiendo un inmueble con 2,000 metros cuadrados de terreno, donde solamente estás usando y gozando pues la mitad de esta superficie. Entonces sí se le da algún premio por esto, sin embargo, pues debe de ser casi irrisorio, porque si no el valor del inmueble pues saldría muy caro respecto a otro muy similar, pero que estuviera en régimen en condominio privado, individual y no en condominio. Bueno, aquí también se desglosa los tipos de construcción. La siguiente, por favor. Aquí, como les comentaba, ya viendo parte por parte del avalúo en el enfoque de costos, debemos de considerar inmuebles o terrenos muy similares al sujeto, porque, por ejemplo, aquí es en la zona centro donde están las capillas que dan frente a Capillas del Carmen, perdón, están con una densidad 12, con un CUS libre sobre corredor urbano de alto impacto, pero el terreno de atrás, donde pretenden hacer algo similar a lo que se pretendía hacer sobre Constitución, pues no tiene los mismos beneficios. Entonces es un uso unifamiliar, a lo mucho le puede dar el beneficio de un área de corredor urbano de bajo impacto. Entonces, pues los valores son muy diferentes. Y en resumen, si tú vas a evaluar, por ejemplo, una torre o un edificio en el centro de la ciudad, pues debes de saber que debe ser similar al tuyo, lo que vas a tomar como referencia. La siguiente, por favor.
aquí, bueno, vemos las densidades, los usos del suelo y el CUS en cada uno de los casos. Y pues, como nada más eso es la tabla de densidades y lineamientos urbanísticos que debes de tomar en cuenta al momento de evaluar el terreno que vas a darle un valor a la parte específica que le corresponde a tu unidad. La siguiente, por favor. Estas son algunas de las instalaciones especiales, elementos accesorios y obras complementarias. Hay inmuebles que tienen tantas amenidades como puedas imaginar. Hay inmuebles que tienen boliche, tienen pues albercas techadas, tienen áreas completas de mármol o de acabados muy de lujo, muchas áreas verdes. Entonces, estas amenidades pues le dan estatus y encarecen el proyecto y a su vez pues le dan un valor, al menos dentro del enfoque de costos, superior al sujeto o a la parte que forma parte de este conjunto. Entonces, hay inmuebles que hasta tenían, no sé, un departamento en Cancún o en Playa del Carmen. Entonces, tú tienes derecho a eso. Y al momento de que tú estás pagando, pues estás pagando por todo lo que tienes derecho. Así tanto como las obras complementarias, las amenidades, las instalaciones especiales y demás, ¿no? Todo lo que se comporta. Aquí, por ejemplo, hay una sala de cine, boliche, albercas, etc. Ya entrando en materia sobre el enfoque de costos, que básicamente es lo que más te da lata al momento de hacer el avalúo y que pues dices, me tardo tanto, leo tanto para poder sacar todos los datos correspondientes y resulta que no voy a concluir con el enfoque de costos, ¿verdad? Pero bueno, se debe de hacer. La siguiente, por favor. No sé si alcancen a ver, pero, por ejemplo, tenemos bueno, no describí aquí los terrenos, pero tenemos 4 comparables de terrenos con unitarios que van en promedio 23.400 y que tiene un área de terreno de 3.850 metros cuadrados. Yo voy a sacar el valor total del terreno, que son los 23.400, por la superficie total donde se desplanta el conjunto. Y le voy a aplicar en la penúltima columna el indiviso que de acuerdo a mi régimen en condominio e incluso en mi escritura, dice que le corresponde a la unidad de este inmueble que estoy evaluando. Y al final, aunque el terreno pues valga muchos millones, a mí me corresponde del total un monto de 990,000 pesos por concepto del terreno. Pero también tengo que considerar el área privativa. De acuerdo a mi tipo, aquí la verdad es que estoy mezclando de todos, de varios conjuntos o régimen en condominio, ¿verdad? No crean que las tablas corresponden a esto. Entonces mezclé de varios, ¿verdad? Es más que nada para explicar cómo se hace. Bueno, un departamento que tengo 85 metros con un unitario de 15.480 y pues es un departamento nuevo, me corresponde tanto del tipo del área privativa cerrada y del área privativa techada que corresponde a las terrazas, perdón. Y a su vez, pues todas las áreas comunes pues me dan un monto. Aquí más adelante, no viene en la tabla, pero más adelante indica de dónde sale ese 1.320.000 pesos. La siguiente, por favor. Entonces ya sacamos el valor que le corresponde al terreno, ya sacamos lo que le corresponde a las áreas privativas y ahora en cuanto a las áreas comunes, tenemos que, en este caso, creo que es vía cordillera, tiene un indiviso para el régimen en condominio vertical residencial, del régimen en condominio vertical, del uso general y del uso residencial, tanto comunes techadas como cerradas. Y así tienes que analizar el régimen en condominio e identificar cada una de estas áreas e identificar las características de las mismas, los unitarios que le vas a dar y el indiviso que le vas a aplicar de acuerdo a tu régimen en condominio. Aquí en este caso, pues no tenemos las características y descripción de los elementos de instalaciones, más que nada si hay una subestación o qué,
qué instalaciones le van a dar servicio a este inmueble. Entonces consideramos que serían 10 millones o lo que ustedes crean conveniente, y le aplicas el indiviso, en este caso el régimen en condominio vertical. Y ya pues, sacas todo el valor que le corresponde, que son muchos millones, sin embargo, pues a ti, por este concepto, nada más son menos de 100,000 pesos lo que le corresponde a tu departamento. Luego hablamos del estacionamiento privativo. Este es un área que se debe considerar, pero es como una obra complementaria que forma parte del departamento, pero no se considera como el área del departamento. Aquí también cabría, si estuviera equipado, pues la cocina, los closets, los vestidores y todo lo que conlleva el equipamiento propio del departamento. Y ahí ya pues, sumas todas las cantidades y pues te da el valor físico del inmueble. La siguiente. El enfoque de mercado, bueno, nos vamos más rápido. Aquí, bueno, ya explicábamos que cuáles son los beneficios respecto a un inmueble con con elevador o sin elevador. Y pues los beneficios en cuanto si es comercial, si es habitacional. Y hablamos, pues es básicamente como, al igual que se saca el valor de mercado de un inmueble individual, lo tomamos en cuenta para homologar y sacar el valor de mercado, sacar el unitario, en este caso un unitario de 84,500 por 345 metros de área privativa, nos da un valor de mercado de cerca de 30 millones. Este es un departamento en Torre Sofía. La siguiente, por favor. Bien, pues al igual también que como sacamos el valor de mercado de venta, sacamos el valor de mercado de renta y comparamos, y nada más es indispensable que consideres que áreas privativas contra áreas privativas. Acabados, pues sean más o menos acordes entre sí, la calidad y nivel socioeconómico de los inmuebles que sean similares. La siguiente, por favor. En cuanto, ya este es el último punto, en cuanto al grado de terminación en la entrega, como les comentaba, hay inmuebles que se entregan en obra negra, en obra gris, en obra blanca, con ciertos acabados que probablemente se pueden mejorar o sustituir, y que al momento de que tú lo compres tiene un valor muy inferior a cuando se vende, y esa diferencia pues aparentemente es una gran utilidad. Sin embargo, pues debes de tener presente las condiciones en las que se entregó originalmente y en las cuales se van a vender, para hacer un avalúo referido y pues quitar de esa utilidad todo lo que se erogó, dándole forma al departamento que se está vendiendo. La siguiente. Entonces, pues era lo que ya les expliqué, esta lámina. La siguiente, por favor. Y bueno, como conclusión, evaluar por el enfoque de costos un inmueble en régimen en condominio requiere de analizar uno o más documentos que te indiquen las superficies correspondientes al sujeto, tanto privativas como comunes, así como verificar las características de los elementos que forman el todo. Se debe aplicar uno o más indivisos de acuerdo a su naturaleza. Y en cuanto al enfoque de mercado, se debe de verificar que se está comparando área privativa contra área privativa y homologar considerando nivel en que se encuentra, amenidades, grados de terminación de obra, acabado, superficie, etc. La siguiente, por favor. Pues muchas gracias por su atención y estoy abierta a preguntas, si lo permite el tiempo. No sé qué diga el doctor Fish. Hola, pues muy buenas tardes. Excelente presentación, maestra Edith Domínguez. Vamos a pasar a hacer, hay varias preguntas, están muy interesadas las personas que nos están escuchando en este momento.
vamos, por cuestiones de tiempo, definitivamente ese es un tema que da pues para mucho, ¿verdad? Sobre todo por la dinámica que se está generando de manera local en el tema de los condominios, en diferentes usos, en diferentes estratos socioeconómicos, y también esto cómo ha generado pues una diversidad y por lo tanto también una demanda, por lo cual para el tema de la evaluación, para el tema del desarrollo urbano, esto lo vuelve pues muy interesante y también algo que hay que continuar estudiando. Hay una pregunta que hace una de las personas que en este momento asiste, en donde pregunta qué diferencia hay positivamente de un fraccionamiento cerrado a uno que tiene el régimen de condominio horizontal. ¿Existe algún valor adicional por tener este régimen? Al estar en régimen en condominio horizontal, bajo el enfoque de costos tiene un valor superior. Sin embargo, pues no necesariamente el mercado lo reconoce. Y pues sí, tiene el beneficio de que si tiene un régimen en condominio horizontal, hay un documento como tal, una reglamentación como tal, y te ves obligado a pagar las cuotas de mantenimiento, y con esas cuotas de mantenimiento tú puedes disponer para poder darle un mantenimiento a las áreas verdes, tener mejoras en el mismo, organizarse y dar una cuota adicional para algo que sea de beneficio de todos los condóminos. A diferencia del régimen en condominio, perdón, si es individual y solamente es un inmueble cerrado, pues sí se cobra una cuota de mantenimiento, pero no hay una ley y un reglamento que te obligue a pagarlo. Si no lo pagas, pues ni modo, no lo pagaste. Si no se completó para pagar al velador, por ejemplo, o al que está en el acceso, pues a lo mejor van a tener que despedirlo. Entonces, pues aunque esté la disposición como tal y por cuestiones de seguridad sería muy atractivo, no necesariamente funciona, y hay veces que vemos desarrollos donde pues no hay nadie en la caseta de acceso y no se tiene el control. Pero bueno, o sea, ahí puedes exigirle al municipio que vaya a limpiar las áreas verdes, puedes exigir que existan que haya luz, que haya luminarias, como cualquier fraccionamiento que no estuviera cerrado. Muy bien, muchas gracias. Una pregunta más. Señalan cómo se calcula o establece el indiviso. Esto es de acuerdo muchas veces en cuanto, bueno, hay varias formas de obtener el indiviso. Nosotros como evaluadores ya los tenemos en el régimen en condominio. Sin embargo, para poder llegar a ello, una forma es en cuanto a superficie. Saca la superficie total de construcción privativa y de acuerdo a la superficie del área privativa tuya, pues le consideras, no sé, si son 1000 metros y tu departamento es de 100 metros, entonces te corresponde el 10% como indiviso, el 10% de la totalidad de las áreas comunes y de las instalaciones y demás. Otro es en cuanto al valor del inmueble. Si son inmuebles más altos, aunque tenga la misma superficie, pueden tener un indiviso mayor. Entonces, esas son algunas de las formas en cuanto a valor y en cuanto a superficie del todo. Muy bien, muchas gracias. Pues agradecemos la atención a los asistentes. Las preguntas que han formulado realmente pues, son muy interesantes. Por ahí quedan algunas en la lista, ¿verdad? Se la haremos llegar a la maestra Edith Domínguez. También agradecemos este espacio que nos da la Facultad de Arquitectura a favor de tratar de difundir este conocimiento, esta experiencia, a nombre del ingeniero Ramón Olvera, presidente del Colegio de Evaluadores Nuevo León, y pues también agradecerle a la doctora María Teresa Elizondo por este tipo de espacios académicos que generan, y también a la doctora María Teresa Cedillo. Pues muchas gracias, maestra Edith Domínguez, por esta excelente participación, que nos dejas por ahí pues muchas preguntas, ¿verdad?, para tratar de ir resolviendo en el camino sobre los condominios. Gracias por tu participación. Gracias por haberme invitado. La verdad, hace mucho que no hablaba en público. Creo que es un tema que se puede abordar bajo varios
líneas y es un tema muy extenso, muy interesante y apasionante. Entonces, pues aquí estoy si requieren de que les conteste alguna duda después de esta serie de ponencias. Muy bien, pues muchísimas gracias a los dos. Maestra Domínguez, ha sido un honor escucharte. Agradecemos tu ponencia, tu experiencia y que sigamos promoviendo el conocimiento en estas tres áreas que nos distinguen en la facultad: arquitectura, diseño y urbanismo. Agradeciendo también al Colegio de Evaluadores. Ahora quiero dar pie para presentar en esta segunda parte de la sesión de conferencias del colegio, pues al doctor Jesús Manuel Fitch, también muy taquillero en sus exposiciones. Queremos esta tarde, doctor Fitch, escuchar tu tema determinantes de los valores inmobiliarios en la ciudad como un planteamiento para una política de suelo y vivienda. Entonces, te cedo los micrófonos, doctor Fitch, para que nos ilustres en esta segunda ponencia. Pues muchas gracias por este espacio de nuevo que nos dan para participar como colegio y también para estar difundiendo por ahí lo que se va haciendo en la academia y también lo que se difunde en lo que es pues el Colegio de Evaluadores de Nuevo León, que es parte, una parte de esta exposición. Por ahí tomo algunos datos que se han gestado en el Colegio de Evaluadores, también una parte de la participación que se ha dado por la Facultad de Arquitectura, en el caso de la vinculación con el municipio de San Nicolás de los Garza para establecer su plan de desarrollo urbano y algunos conceptos que vemos en la maestría en evaluación, específicamente en el curso de evaluación urbana inmobiliaria. Agradecido por este espacio, tanto al Colegio de Evaluadores como a la Facultad de Arquitectura. Y pues bien, ya se visualiza la exposición, la presentación. ¿Sí? Perfecto. Bueno, básicamente la intención es ver cómo incide la política del suelo en la construcción del valor inmobiliario, en donde pues por ahí tenemos una serie de aspectos ligados a esta definición de lo que es ciudad. Y para ello partimos de la hipótesis en donde los valores inmobiliarios de la ciudad, ¿sí?, están determinados por las estrategias del mercado inmobiliario, pero sin embargo se ajustan a una serie de reglas que están establecidas por una política de suelo. Por lo tanto, al final, en la medida que tengamos un conocimiento sobre cómo se forman los valores inmobiliarios, cómo se organizan, cómo se producen, podemos tratar de orientar políticas de suelo hacia una mejor captura de plusvalías, ¿sí? De tal manera que esto, sin lugar a dudas, puede ser más eficiente y con ello tener un mejor aprovechamiento del suelo para que esto genere un mayor bienestar urbano, sobre todo un bienestar pues más equitativo, más justo, y que al final pues esta parte de la propiedad que define en buena medida la riqueza de las personas que estamos en la ciudad se distribuya de una manera más justa, ¿sí? Entonces, parte de ello tiene que ver el hecho de cómo se va gestando la ciudad, cómo se va desarrollando, y esto va en la parte de la urbanización, ¿sí? En este gráfico que por ahí en su momento, en el sexenio anterior, en el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto, se puede visualizar cómo viene la evolución de la población en los asentamientos humanos. Observen cómo para 1900 solamente el 10% de la población se encontraba en áreas urbanas, ¿sí? Observen cómo ya para el 2010 este porcentaje aumenta hasta un 71%. Y más o menos alrededor de 1975 es cuando se llega a equilibrar lo urbano con lo rural. Entonces, esto nos da una dinámica para entender cómo este proceso de urbanización pues realmente se dio de manera pues acelerada, en donde pues tuvo de manera pues tardía prácticamente de manera hacia lo que son los fenómenos que se iban derivando por este proceso de urbanización, empezar a formar a los primeros
pues profesionales que pudieran trabajar sobre las dinámicas de este proceso de urbanización. En el caso del área metropolitana pasó algo similar, ¿sí? Pero aquí en este caso podemos observarlo a partir de 1950. Observen en estos gráficos cómo este proceso de urbanización empieza con una población pues de alrededor de 339,000 habitantes en 1950, lo que hoy se conoce como la zona metropolitana de Monterrey. Los nuevos municipios que hace un par de meses se constituyó, que continuarían como 9 municipios el área metropolitana. Y observen cómo para el 2020, ¿sí? Llegó a 5,341,000 habitantes. Entonces, prácticamente en estos 70 años se ha dado un proceso de aglomeración de la población en el caso de Monterrey, en donde pues realmente no existe una aglomeración de personas a nivel regional ni a nivel nacional, sino también que poco a poco, por la misma jerarquía que va poniendo en una escala, digamos, internacional, pues hace que personas de otros países también lleguen, además de las personas que van naciendo en la entidad, ¿verdad? Esto, en general, pues va produciendo una serie de efectos, ¿verdad? El hecho de tratar de que buena parte de la población se concentre en un solo lugar, al final esto genera externalidades positivas desde el punto de vista económico, pero desde el punto de vista ambiental genera externalidades negativas, las cuales por ahí ya se han revisado en otros trabajos que hemos expuesto. En el caso de la calidad ambiental, ¿sí? ONU Habitat y a través de la SEDATU establece que el 70% de los gases del efecto invernadero se generan precisamente en las ciudades, ¿sí? En los ambientes urbanos. Y esto pues prácticamente es derivado de una política, ¿sí? Que inicia desde principios del siglo XX hacia un modelo de ciudad dispersa, en donde las actividades básicamente se dan distantes y se dan desconectadas. Es decir, una política de suelo hacia lo que es la desconcentración, hacia la periferia, en donde existen usos de suelos monovalentes, es decir, no existe una mixtura de usos de suelo, que posteriormente con el paso del tiempo esto va fomentando el uso del automóvil, ¿sí? Y es por ello que algunas políticas pues ya se empiezan a visualizar de otra manera. Esto también va dando pautas a encontrar una situación de problemática por este hecho de la aglomeración urbana, lo cual nos permite por ahí algunos autores cuestionarnos hasta qué punto es bueno estar generando esta política de aglomeración urbana, ¿sí? Entonces, lo que es esta situación por ahí nos permite entender algunos datos en donde nos establece que hay 23 viviendas por hectárea, es decir, una baja densidad, ¿verdad? Para el caso de las ciudades mexicanas. También el parque habitacional es horizontal. Esto reduce la capacidad de tomar ciertas medidas para interactuar, como tiene que ver con la movilidad masiva, aspectos que tienen que ver con la cobertura de los servicios, es decir, la urbanización, los servicios de agua, los servicios de luz, etcétera. Es más costoso cuando existe un tipo de urbanización dispersa. Pero también, por otra parte, hay una cuestión muy importante de vacíos intraurbanos. Y no me refiero a los vacíos intraurbanos en parques, en áreas verdes. Eso es magnífico que existen. Me refiero a los vacíos intraurbanos que son polígonos, son terrenos que pues prácticamente están lo que se denomina en engorde, mientras generan, pues captan una mayor plusvalía esperando un mayor desarrollo, ¿sí? Otro aspecto importante también y sobre todo en las áreas centrales es el tema de la infraestructura obsoleta, es decir, aspectos para generar un cambio de política hacia un aumento de densidad, pues esto provoca que también las instancias, tanto privada como gobierno, permitan empezar a la infraestructura, a mejorarla y rehabilitarla. El tema del agua,
el tema de la electricidad, el tema del gas, en el caso de algunas ciudades que se tiene infraestructura de gas. Entonces, y todo lo que tiene que ver con la infraestructura de las vialidades, ¿verdad? Porque esto también va cambiando. O sea, el hecho de cambiar hacia una política de una densidad compacta, pues también repercute en hacer unos cambios sustanciales en lo público. Es decir, cuando se cambia en lo privado esta parte que tiene que ver con los lineamientos del COS, del CUS, que comentaba de una manera muy relevante la maestra Edith Domínguez, pues también desde la parte pública se tiene que generar un compromiso. Otro aspecto también es el parque habitacional en deterioro, es decir, sobre todo las primeras zonas, las primeras áreas centrales de la ciudad. Esto va fomentando pues que al final genere una pauperización del espacio, un abandono total, y con el tiempo empieza este tema de gentrificación, estos temas que tienen que ver con vacíos urbanos, sustitución de los tejidos sociales, ¿sí? Y al final, un tema que cada vez con el proceso del crecimiento de la metrópoli tiene que ver con la movilidad. No existe, digamos, una conectividad adecuada, ¿sí? En donde hay un dato muy interesante que señala que llegan a gastar hasta un 50% del ingreso familiar las familias por moverse en la ciudad. Por ahí en el caso, desde 1960, en la literatura para los temas de localización residencial, dicen que cuando se tiene que decidir por ubicarte en el espacio urbano, tienes que sumar la parte de renta con la parte de movilidad. Por lo tanto, esto nos daría un equilibrio de localización más efectivo para tomar ciertas decisiones al momento que pretendemos ubicar el lugar donde vayamos a rentar o donde vayamos a comprar. Esto lo hace, digamos, más racional, pero sin embargo, bueno, seguimos aquí una disculpa. ¿Sí me escuchan? Adelante, doctor. Sí, por supuesto, continuamos. Gracias. Una disculpa. El tema de
precisamente de la mala conectividad, pero en lo virtual. Pues bien, lo que comentaba es el tema de la poca productividad que se tiene, sobre todo en este modelo de la ciudad dormitorio. El modelo de la ciudad dormitorio nace como parte del modelo de la ciudad industrial, en donde se zonifica lo que es la ciudad para diversas actividades. Y hay una zona en donde prevalece, pues donde se va pues prácticamente a generar las zonas de vivienda. Y es por ello que se le denomina como la zona dormitorio, porque se establece una comunicación entre la zona de trabajo y la zona donde va la persona a vivir. Por ahí en el caso del área metropolitana, un municipio que se le caracterizó bajo este adjetivo como ciudad dormitorio es el caso de Ciudad Guadalupe. Por mucho tiempo estuvo bajo esta condicionante y es tanto así que hace un par de trienios un alcalde le denominó como parte de su eslogan la ciudad despierta, ¿sí? Un poco para revertir esta parte en donde ya no solamente Ciudad Guadalupe era vivienda, sino que había una diversificación de actividades y usos de suelo, ¿sí? Otro aspecto importante es ver cómo hay una intención de trabajar desde una escala global hacia lo local. Esto es parte de lo que se está trabajando desde 1992, desde la cumbre de Río de Janeiro, en donde se establece lo que es la Agenda 21. En esta Agenda 21 prácticamente es todas las acciones que deberían de tomar las ciudades para lo que es el siglo XXI. Y a partir de esto se ha venido pues consolidando una serie de estrategias que llegan a ser a un nivel, digamos, de vinculación entre los países a nivel global, que posteriormente van vinculándose hasta llegar a lo que viene siendo los municipios. Cabe señalar que desde el punto de vista legal, los municipios son los facultados desde la Constitución mediante el artículo 115 para establecer la planificación urbana. Sí, es decir, lo que son los usos de suelo, lo que son los lineamientos urbanísticos, como edificabilidad, como áreas de absorción, como coeficientes de ocupación, entre otro tipo de normativas, y por lo tanto vieron desde que se da esta situación cómo hacer ese cambio o esa manera de ver que desde lo global no se iba a poder revertir estos procesos urbanos que se venían dando con este crecimiento de población de manera concreta en los asentamientos humanos, ¿sí? De manera reciente, esto, como comento, ha venido evolucionando y se ha venido consolidando, y para ello se establecen 17 objetivos de desarrollo sostenible a nivel global. Y para el caso de las ciudades, se establece el objetivo número 11, que tiene que ver con las ciudades, las comunidades y lo sostenible. Entonces, un año después del establecimiento de estos objetivos, se establece una nueva agenda urbana posterior a esta Agenda 21, en donde son 6 adjetivos que debe de tener la ciudad. Es decir, debe de ser participativa, debe ser inclusiva, debe ser sostenible, debe ser compacta, debe ser segura, debe ser resiliente. Y a partir de este tipo de mecanismos de trabajo es como las ciudades intentan mejorar su habitabilidad. Es todo un camino a seguir y es todo un reto, ¿verdad? En el cual, en el caso de lo que es el área metropolitana de Monterrey, pues parte de algunos elementos se han estado trabajando, hay otros que están en proceso y hay otros que también les falta mucho por hacer, ¿verdad? Esta es una imagen objetivo que se genera en el 2000, en el plan, lo que se denomina el Plan Metropolitano 2021, en donde pues se puede observar cómo pues a este año se sobrepasó lo que tiene que ver con el crecimiento y el desarrollo del área metropolitana. Las expectativas, la misión, la imagen que se concebía, pues prácticamente fue más allá. No se esperaba tanta migración de población, ni desde el punto de vista de las actividades económicas para el caso del área metropolitana en el año 2000. Esto es muy importante ver cómo este desarrollo urbano en ocasiones puede aprovecharse
para generar ciudades, como decía, más justas, más eficientes desde el punto de vista económico. Y la planificación urbana, pues realmente nos da muchas herramientas para poder hacer estas ciudades que al final, pues van a ser más competitivas en la medida de lo posible, no solamente sea una ciudad que se privatiza, que se captura todas las plusvalías por los agentes privados, pues prácticamente no se queda nada de ciudad. Entonces, al momento que empezamos desde lo que tiene que ver con el reconocimiento de la cuantificación de lo que es el valor de la propiedad, sus cualidades, puede generarse una captura de plusvalía más eficiente y con ello generar ciudad. No solamente generar proyectos urbanos o proyectos arquitectónicos, sino lo importante al final es generar ciudad. Entonces, ¿cómo podemos entender este tipo de mecanismos a través de los valores inmobiliarios? Entonces, para ello, tendríamos que ver primero cuáles son los factores que determinan esa formación o esa organización de los valores inmobiliarios para poder generar políticas de intervención. Por ahí hay varios autores que han estudiado cuáles son las determinantes de valor. Por ahí tenemos para el caso de Sudamérica, el tema profesor Lapa, Guerrero, y en el caso local, que en paz descanse, el profesor Gonzalo Quiroga, en donde básicamente lo dividen en dos niveles. Por un lado, los que tienen que ver con un contexto a nivel más allá de la propiedad, y otros aspectos, y en un segundo nivel, los aspectos que tienen que ver con los aspectos más de la propiedad, es decir, los factores endógenos con respecto a los factores exógenos. Y de ello, uno de los aspectos más importantes es tratar de iniciar con el proceso o con el elemento bien público más singular, lo que es la calle. ¿Sí? La calle representa el mecanismo, esa es la primera vinculación de lo privado hacia lo público, ¿sí? Y varias de las estrategias que se están generando ahorita de una escala global a una escala local es tratar de mejorar lo que es la calle, ¿sí? Como un espacio público, como un espacio de aprovechamiento económico, aprovechamiento cultural, aprovechamiento de imagen urbana. Y para el caso de la evaluación, ¿sí? Por ahí tenemos algunos elementos a considerar. Y esos son algunos de los factores que internalizan el valor de calle. Aquí es importante ver cómo le estamos identificando prácticamente las características del espacio público y del espacio privado a lo que es el valor de calle. Es decir, estamos tratando de valorar desde lo privado hacia lo público el espacio público a través de lo que se denominan como los valores o los precios sombra. Y para poderlo poner de manera empírica, en el Colegio de Evaluadores se nos ha invitado a participar en diversos ejercicios de evaluación masiva, ¿sí? Y por lo tanto se han generado bases de datos que permite tener un conocimiento de una escala económica a nivel local y si se junta toda esa información a nivel metropolitana. Y con ello, en su momento, para el caso San Nicolás de los Garza, se establecieron los valores de calle. Entonces, con esta base de datos generada en el Colegio de Evaluadores de Nuevo León, se establece esta zonificación de valores, en la cual podemos encontrar pues esta diferencia de los valores, generando pues una jerarquía de las vialidades, una jerarquía que se correlaciona de manera significativa con el mapa de los corredores urbanos que presenta el Plan de Desarrollo Urbano. Podemos observar cómo vialidades, como lo que es Barragán, como Universidad, como el caso de algunas vialidades más hacia el oriente, se va dando esta estructura desde el punto de vista económico y social. Algunos de los aspectos que van definiendo la parte de estas determinantes de valor
puede observar cómo el tema de San Nicolás de los Garza, al ser un municipio que se suma a este proceso de metropolización como una segunda corona, es decir, el municipio de San Nicolás de los Garza, Ciudad Guadalupe y San Pedro son los que se suman en un segundo nivel en este proceso de metropolización. Pero ya ahorita se pudiera decir que estamos en un cuarto nivel de proceso de metropolización, es decir, más allá de San Nicolás, pues se encuentra en un tercer proceso de metropolización, se encuentra Apodaca, se encuentra, o sea, hacia la zona norte, Apodaca, Escobedo, y más allá, pues otros municipios que se encuentran en la subregión periférica. Entonces, lo que es el proceso de metropolización, se pudiera decir que estamos en 4 fases para el caso local del área metropolitana de Monterrey, en donde hoy por hoy, pues la distancia de lo que es la funcionabilidad urbana desde el punto de vista de interacción entre personas que residen y se desplazan hacia áreas de trabajos se ha ampliado significativamente durante los últimos 20 años. Y esto se puede observar para el caso norte, cómo estas vialidades, lo que es Barragán, lo que es Avenida Universidad, lo que tiene que ver un tramo de Miguel Alemán, han venido generando una estructura que permite hacer unos cambios sustantivos en el tejido urbano y también en el tejido social, un proceso de sustitución de la población de ingresos inferiores por ingresos superiores, precisamente por este tema de consolidación urbana. Y aquí lo podemos constatar como el modelo de estructura urbana del caso de San Nicolás de los Garza corresponde a un modelo basado en lo que se denomina grandes ejes, ¿sí? Es decir, en el tema de las estructuras espaciales de las ciudades tenemos varias tipologías y para el caso de San Nicolás de los Garza, el tema de la jerarquía de la vialidad centro-periferia juega un papel sumamente significativo, ¿sí? Y esto nos permite ver cómo hay una transición entre municipios, entre lo que es la parte central, es decir, sobre todo específicamente en la zona de Ruiz Cortines, unos cambios de transición económica y social que va repercutiendo en ciertas tipologías que se van sustituyendo de industrial hacia lo que es comercial y de servicios. Y la parte norte, lo que tiene que ver con la zona de la avenida Sendero, pues también hay una sustitución de nivel de renta superior al que se encuentra en la parte de San Nicolás. Esta dinámica va generando cierta información que pues definitivamente es multifinalitaria, ¿verdad? Desde el punto de vista de la política de suelo. Por lo tanto, podemos encontrar algunos aspectos. Esta radiografía o esta fotografía que hacemos a los valores de suelo, podemos identificar lo siguiente. Los valores hoy por hoy en el caso de San Nicolás de los Garza, a través de la teoría que hemos ido estudiando con el paso del tiempo de estas 3 dimensiones que se dan a partir de la accesibilidad, a partir de la jerarquía socioeconómica y a partir de las externalidades urbanos y ambientales, identificamos que en el caso de San Nicolás el centro-periferia juega un papel sumamente significativo, pero también el tema de la zona oriente con la zona poniente de San Nicolás, hay una marcada jerarquía social y económica que se ve dada precisamente por esta cuestión de la estructura de las vialidades y también de los usos de suelo. Esto se ve reflejado en la segunda dimensión a partir del estrato social, cómo se encuentra dado y también desde el punto de vista del nivel educativo. Sin embargo, en el caso de San Nicolás de los Garza, presenta un nivel educativo sumamente homogéneo con relación a otros municipios del área metropolitana de Monterrey. Cabe señalar que después de San Pedro Garza García, el municipio de San Nicolás se encuentra dentro del área metropolitana como uno de los municipios que tiene una calidad de vida, ¿sí? En tercer lugar estaría el caso de Monterrey, según los documentos que avalan este tipo de jerarquía en función de ello. Y también cómo las actividades económicas de la población van siendo más diversas con esta precisamente configuración de la estructura urbana. Sin embargo, hay algunas externalidades de manera positiva que se van reflejando y también negativas,
como son las colindancias que se comentaban con los municipios, algunos centros comerciales que están surgiendo, sobre todo hacia la parte oriente, y como esta parte oriente, una zona que venía, digamos, con unos valores de suelo sumamente homogéneos, a partir de la instalación de ciertos centros comerciales empiezan a generar unos buffer económicos, unos detonantes para hacer cambios de manera abrupta, ¿sí?, de ciertos proyectos residenciales que prácticamente cambia totalmente lo que es la imagen de la zona, ¿verdad? Hay una manifestación de potencializar estos corredores que hemos venido comentando. Por ahí el tema de la infraestructura del metro también juega un papel significativo. Las áreas industriales o las zonas industriales, pues hoy por hoy es un componente importante para el caso de San Nicolás, sobre todo por el hecho que son zonas que van a empezar un proceso de sustitución y de manera inmediata tenemos casos que vienen con esa inercia. El más cercano a esta zona pues es el caso de Céntrica, ¿verdad? Que probablemente esa va a ser la tendencia en todos los polígonos industriales que se encuentran en Monterrey, en el San Nicolás. Y también hay la presencia, que esto es muy importante porque dentro de la política de nuevo urbanismo hay zonas habitacionales sumamente tradicionales en el caso de San Nicolás. Entonces, esto al final genera unas dinámicas muy interesantes, sobre todo que hoy por hoy se están poniendo sobre la mesa de regresar a aspectos de lo básico, ¿sí? Aspectos en donde se tiene que, aunque ahorita por temas de pandemia estemos a la distancia, pero se tiene que fomentar, dado que el tema de la distancia genera ciertas repercusiones también en la calidad de vida de la ciudad. Y pues definitivamente el tema de ciudad universitaria de la UANL juega un papel de imagen para el municipio, un factor importante también para una serie de actividades que se encuentran próximas a ellas. Por tanto, el tema de una política basada en estas 4 dimensiones, pues definitivamente nos va a hacer un cambio sustancial en esta estructura de la formación de valores, ¿sí? Sobre todo aspectos que tienen que ver con la resiliencia, con la seguridad, con la inclusión y la sostenibilidad, para por ahí establecer nuevos mecanismos y dado el tejido social, dado el tejido urbano que se encuentra, pues definitivamente hay un alto potencial para desarrollar. Por lo tanto, hoy por hoy, el municipio tiene una nueva agenda urbana establecido a partir de una línea que está basada en lo que comentábamos hace un momento. Una línea en función de una serie de políticas que se derivan desde lo global hasta lo local. Existe una manifestación social hacia lo que es una planificación y el diseño urbano. Hay el establecimiento de ciertos vínculos a favorecer lo que es la economía local, y también esto, sin lugar a dudas, va a fomentar el tema de unas finanzas pues en un camino más próspero, ¿verdad? Obviamente ajustado a una serie de elementos normativos. Y hoy por hoy, este documento de la visión de ciudad San Nicolás de los Garza lo pueden encontrar pues en la página de Nuevo Hábitat, en donde esta parte del valor del suelo pues juega un papel significativo para potenciar. Habría que ver, con base a estos resultados, en 10 años, ver cómo se genera un proceso con estos objetivos que se acaban de comentar, que se espera que tengan nuestras ciudades, ¿verdad? Pues muchas gracias. Si hay alguna pregunta o comentario, quedo con mucho gusto. Claro que sí, doctor. Vamos a pasar a la sección de preguntas. Esta tarde tenemos por aquí en la audiencia la siguiente pregunta, doctor Fitch. ¿Cómo prever un crecimiento acelerado o más bien un acelerón en el crecimiento urbano cuando las inversiones extranjeras aparecen en marcos repentinos de tiempo o por buenas negociaciones circunstanciales? Muy bien, muchas gracias. Pues muy interesante la pregunta. Sí, definitivamente se ha observado que con una planificación urbana de manera pues a largo plazo, y hoy por hoy es lo que se está intentando hacer, al final se va manifestando esta situación
que tiene que ver con, al final, aumentar lo que es la competitividad urbana, ¿sí? Entonces, hoy por hoy existen mecanismos, sobre todo, o se están poniendo sobre la mesa mecanismos para pensar en una unidad metropolitana, dado que a nivel de municipio hay algunas competencias que quedan acotadas, y de esta manera, pues los mecanismos a seguir avanzando tiene que ser a un nivel metropolitano, en donde seguramente esta pregunta se deriva de proyectos que son a una escala pues metropolitana, ¿verdad? Que sin lugar a dudas va a involucrar que la población se mueva desde otros municipios, que las actividades económicas impacten a 2 o más municipios. Entonces, esto vuelve, digamos, a mirar adicional a esta línea desde lo global hacia lo local, ver esta entidad metropolitana como una unidad urbana que requiere ciertas estrategias de conjugación, primero desde el punto de vista legal y con especificaciones y normativas para poder fomentar pues este desarrollo. Gracias, doctor. Y una más para ir cerrando este bloque de ponencias. Dice la pregunta, ¿podríamos predecir el orden y el caos en el desarrollo urbano moderno? Bien, pues hoy por hoy hay algunos modelos econométricos que sí generan algunas predicciones a un horizonte, digamos, de 20, 30 años. De hecho, parte de lo que es la planificación urbana normalmente se hace de esta manera, se hace con un horizonte de 20 o 30 años, sobre todo para ciertos aspectos estructuradores de la ciudad o estructuradores del territorio. Y ya queda de la gestión y queda del diseño urbano los aspectos que son más específicos. Y hoy por hoy, pues hay planificación estratégica, ¿verdad? Sobre todo ajustándose a estos tiempos de las alcaldías, estos tiempos de los gobernadores, o este tiempo de sexenios, pero sí hay algunos modelos como los autómatas celulares, como modelos econométricos, como modelos de simulación, que se intenta pues hacer a una escala concreta cómo se puede generar este tipo de predicciones con algunas variables que están influyendo en los procesos urbanos. Muchísimas gracias, doctor Fitch y maestra Domínguez. Hemos quedado muy complacidos con su participación en estas ponencias. Y bueno, pues me queda nada más que agradecer también al Colegio de Evaluadores, el cual ambos representan, y a la audiencia que nos acompañó en esta sesión de este bloque, recordándoles que la programación del tercer foro sigue activa. Todavía tenemos esta tarde-noche 2 conferencias más y el día de mañana reanudamos a las 12 del mediodía con el último día de programación de nuestro foro. Bien, pues muchísimas gracias a todos, deseándoles una excelente tarde y un muy buen martes. Muchas gracias. Muchas gracias. Uno de los puntos más preponderantes es la metodología que nos enseñaron dentro de la maestría, cómo poder empezar a ver desde el punto de vista personal del usuario y no nada más del punto de vista como cliente o como mesías que es el que patrocina los proyectos, sino desde el punto de vista personal del que va a tener el uso, el usuario o este espacio a desarrollar. Algunos tienen que ver, por ejemplo, con el aprendizaje
de software que tiene que ver con sistemas de información geográfica. Entonces, para varios proyectos de escala urbana, pues es ahorita fundamental el contar con dichos conocimientos. El hecho de estudiar la maestría me aumentó los conocimientos y por ende pues me generó más confianza, más seguridad en mí misma para poder seguir desarrollándome como profesionista independiente. Yo estudié la maestría en Ciencias con orientación en Gestión e Innovación del Diseño y bueno, como su palabra lo dice, gestión es algo que hago todos los días en mi trabajo. Asimismo, la metodología con la que nosotros trabajamos a lo largo de los semestres a mí me ha ayudado mucho a resolver esas áreas de oportunidad que surgen día a día. Los principales retos a los que me enfrenté fue por el proceso de investigación a la etapa de recopilar información oficial, el dialogar o entrevistar personas encargadas de algún puesto o de algún departamento, digamos, estatal o gubernamental. Digo, más que nada por la inexperiencia, ¿no? Ese podría decir que fue el principal reto. Por ejemplo, ciertas circunstancias que vimos durante el periodo de la maestría, como factibilidades de proyectos, el porqué de ciertas circunstancias para construir un proyecto, son cosas que a lo mejor después de egresar de la licenciatura no tienes muy presentes. Me ha permitido tener un rigor más académico en los proyectos profesionales que hacemos en el taller, entregando con una mejor propuesta a los proyectos que llegan ahí en nuestra oficina. El conocer personas muy valiosas, tanto compañeros de la maestría y de otros programas, como profesores con los cuales he entablado pues distintas relaciones, no solamente en las clases, sino también la posibilidad de hacer investigación juntos, de participar en la publicación de artículos. Al momento de salir de la carrera, muchas veces nos quedamos con el tema solamente de que nos podemos dedicar o al tema de la administración de proyectos o del diseño de proyectos o la construcción como tal. Sin embargo, existen muchas cosas más en las que nos podemos desarrollar. Estudiar la maestría para mí me ayudó mucho en desarrollar mi sentido de responsabilidad y de compromiso, debido a que conté con una beca CONACYT, lo que para mí era ese principal objetivo de terminar mi maestría. Si me iba a meter era para terminarla. Amplió principalmente los conocimientos en cuestiones teóricas, cuestiones contextuales a la arquitectura y a la ciudad, que quizás en una etapa de licenciatura no se ven a profundidad. Entonces de alguna forma lo que es la maestría te ayuda a encaminarte más de ciertas cosas que tienes como pendientes, y no terminas por aterrizar. En lo particular me apoyó mucho la maestría para entender ese tipo de circunstancias en lo administrativo,